En esta ocasión os voy a enseñar a tejer este bonito coco, una refrescante bebida de verano con su florecita y por supuesto que no falte la pajita. Así que si queréis ver cómo se teje este bonito amigurumi, quedaos conmigo. Para tejer este amigurumi voy a utilizar una aguja de 3 milímetros y una lana acorde. Comenzamos tejiendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. Si no sabes tejer, no sabes comenzar el amigurumi con anillo mágico, arriba a la derecha te dejo un link que te llevará directamente al paso a paso. En la siguiente vuelta voy a tejer aumentos en cada uno de los puntos, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Recordad que el aumento se hace tejiendo 2 puntos bajos, en este caso que es lo que estamos trabajando, punto bajo, 2 puntos bajos en un mismo punto. Es decir, tejemos 2 puntos bajos en un mismo punto. Terminamos con 14 puntos. En esta nueva vuelta vamos a tejer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Y terminaremos la vuelta con 21 puntos bajos. He hecho uno y ahora hago el aumento. 1 y aumento. Y así hasta terminar la vuelta. En esta nueva vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y aumento. 1, 2 y aumento. Y continúo con esta secuencia hasta llegar al final con 28 puntos bajos. En esta nueva vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento. Entonces comienzo y hago 1, 2 y aumento. 1, 2 y aumento. Y continúo tejiendo esta secuencia hasta llegar al final con 28 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos, 2 y 3 y un aumento. Otra vez. 1, 2, 3 y aumento. Y continúo con esta misma secuencia hasta llegar al final con 35 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y aumento. 1 y 2 puntos en el mismo. Seguimos tejiendo 4 puntos bajos y un aumento hasta llegar al final con 42 puntos bajos. Y en esta última vuelta de aumentos vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 49 puntos bajos. 3, 4 y 5. Aumento. Y continúo tejiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a tejer durante 5 vueltas únicamente puntos bajos, es decir, esta vuelta y 4 más únicamente puntos bajos. Así que vamos a terminar todas las vueltas con los mismos puntos con los que hemos comenzado, 49 puntos bajos. Y continuamos tejiendo puntos bajos 5 vueltas. Una vez hemos tejido ya las 5 vueltas, nos queda tirar y cortar.
comenzamos tejiendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. Ahora vamos a tejer únicamente aumentos y terminamos la vuelta con 14 puntos bajos. En esta nueva vuelta vamos a tejer un punto y un aumento, un punto y un aumento, así hasta que lleguemos al final. Y terminaremos la vuelta con 21 puntos bajos. Aumento, he hecho uno, ahora el aumento, uno, aumento y así hasta terminar. En esta nueva vuelta vamos a tejer 2 puntos y un aumento, 2 puntos y un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 28 puntos bajos. 1, 2 y aumento. 1, 2 y aumento. Así hasta terminar la vuelta. En esta nueva vuelta vamos a tejer 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento. Y vamos a terminar la vuelta con 35 puntos bajos. 1, 2, 3 y aumento. 1, 2, 3 y aumento. Y continúo así hasta llegar al final. En esta nueva vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y aumento. Y continúo tejiendo esta secuencia de 4 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta con 42 puntos bajos. En esta nueva vuelta lo único que vamos a hacer es tejer puntos bajos alrededor de todos los puntos tejidos anteriormente. Así que simplemente vamos tejiendo puntos bajos hasta llegar al final, manteniendo los 42 puntos bajos que hemos conseguido en la vuelta anterior. En esta nueva vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento, y continuamos tejiendo esa secuencia hasta llegar al final. 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. ¿Vale? Y sigo tejiendo 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta con 49 puntos bajos. En esta nueva vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago el aumento. Y continúo tejiendo esta secuencia hasta llegar al final con 56 puntos bajos. Ahora durante 6 vueltas vamos a tejer únicamente puntos bajos. Es decir, esta vuelta y 5 más, únicamente puntos bajos, manteniendo los 56 puntos de la vuelta anterior. Así que esta vuelta y 5 más, tejemos puntos bajos. Ahora en esta vuelta, una vez que ya hemos tejido las 6 vueltas de puntos bajos, lo que vamos a tejer es primero 6 puntos bajos y después una disminución, y vamos a ir
repitiendo la secuencia de los 6 puntos bajos y una disminución hasta llegar al final. 5 y 6. La disminución la hago cogiendo únicamente la hebra delantera de los 2 siguientes puntos. De todas formas, os dejaré el link al vídeo tutorial para que lo veáis más despacito y más con detalle, ¿vale? Vuelvo a tejer 6 puntos bajos y una disminución y continúo hasta terminar la vuelta con 49 puntos bajos. En esta vuelta vamos a tejer únicamente puntos bajos, así que tejemos a lo largo de toda la vuelta manteniendo los 49 puntos que hemos conseguido con las disminuciones en la vuelta anterior. Solo puntos bajos. Y ahora ya en la última vuelta vamos a unir el color blanco. Así que cogemos el color que hemos utilizado al principio para hacer la parte de dentro del coco y la voy a unir haciendo una cadenita. Una vez hemos añadido el color blanco, vamos a tejer únicamente puntos bajos, pero a diferencia de la vuelta anterior, aquí lo que vamos a hacer es coger únicamente la hebra trasera, ¿vale? Y ahí tejemos el punto. ¿Veis las dos espiguitas, verdad? Esta sería la delantera y esta es la trasera, y aquí es donde vamos tejiendo nuestros puntos blancos. En la hebra trasera vamos tejiendo los puntos bajos hasta que lleguemos al final. Solo puntos bajos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coger un poquito de relleno y lo vamos a acomodar. Vamos a coger la parte blanca. Normalmente le daríamos la vuelta a amigurumi, ya que esta es la parte del derecho y donde nos queda la colita del anillo mágico, como veis que es la parte más feucha, es la que queda por dentro, la que no se ve, ¿vale? Entonces esta hemos dicho que es la parte del derecho, la que queda por fuera, y esta sería la parte del revés. En este caso lo vamos a dejar de esta manera, ya que lo vamos a colocar así y nos va a quedar la parte bonita por fuera. Entonces simplemente lo que vamos a ir haciendo es colocarlo en su sitio de esta forma, ¿vale? Y le vamos dando formita. Si veis que os ha quedado el coco con poco relleno, pues simplemente levantáis la parte de dentro y le ponéis un poquito más. Una vez hemos colocado ya el relleno y tenemos también colocado la parte de dentro del coco, lo que tenemos que hacer es unir ambas partes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De este bordecito blanco que hemos tejido en la piel, digamos así, del coco, vamos a coger únicamente la hebra delantera y de la parte de dentro cogemos todo el punto. Y ahora hacemos un punto bajo. Y vamos a ir haciendo esto hasta que lleguemos al final y tengamos las dos partes unidas, ¿vale? Simplemente vamos tejiendo, cogemos la parte delantera de la hebra, la mitad que está más hacia nosotros, y de dentro todo el punto. Y hacemos el punto bajo, ¿vale? Hacemos un punto bajo cogiendo dos tejidos, hebra delantera, punto entero y punto bajo, y así ya seguimos hasta que tengamos todo unido y hayamos terminado la vuelta. Y así nos tiene que quedar una vez lo hayamos cosido todo. Ahora bien, le podéis poner unos ojitos bien aquí o bien por fuera. Si le ponéis los ojitos, que sean bordados o cosidos. Si le vais a poner ojitos de seguridad, lo tendríais que haber puesto antes de cerrar.
Para tejer la pajita voy a utilizar una aguja de 2,5 milímetros. Comenzamos tejiendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora que tenemos el anillo mágico ya creado, lo que vamos a hacer es tejer a lo largo de 16 vueltas únicamente puntos bajos. Así que vamos a ir tejiendo hasta que tengamos un palito, que será lo que nos haga a la vez de pajita. Vamos a ir tejiendo puntos bajos. Es que al principio nos va a costar un poquito porque son muy pocos puntos. Yo lo que os recomiendo es, cuando hayáis tejido los 6 primeros, que le deis la vuelta y vayáis dejando la parte del derecho fuera. Y así ya vamos tejiendo con la parte bonita por fuera, porque si no luego va a ser mucho más complicado o directamente no vamos a poder darle la vuelta y nos va a quedar por la parte del revés. Entonces vamos a ir tejiendo puntos, simplemente puntos bajos. Ya os digo, al principio cuesta un poquito porque son muy pocos puntos, pero pronto irá cogiendo forma. Y lo dicho, ¿veis? Se va enroscando, no pasa nada, nosotras insistimos y le decimos que no, que lo bonito se va a quedar por fuera. Vale, pues así vamos a seguir hasta que tengamos 16 vueltas. Una vez hayáis tejido ya el largo de vuestra pajita, tenéis que coger un limpiapipas, nos da igual el color porque no se va a ver una vez lo introduzcamos en el amigurumi, ¿vale? Entonces lo vamos a introducir y veis más o menos pues el tamaño que voy a necesitar. Cortamos un trocito y lo introducimos. Ya tengo el limpiapipas ahí metido y ahora lo que voy a hacer es cerrar este agujerito. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es coger una aguja lanera y voy a ir pasándola por la hebra delantera de cada punto. Entonces voy pasando uno por cada hebra delantera del agujerito, del círculo este que me ha quedado. Entonces voy pasando uno a uno hasta que llego al primero, ¿vale? Este ya es el último. Y ahora lo único que tengo que hacer es tirar, ¿veis? Y ya lo tengo cerrado. Ahora simplemente tiro un poquito y voy acomodando y voy a esconder el hilito. Una vez tengo la pajita terminada, puedo hacer varias cosas. Una sería con una gota de silicona caliente, lo pegaría donde más me gustase y ya está. Otra, por cierto, no lo he doblado, que para eso hemos metido el limpiapipas, para poder doblarlo y que parezca una pajita de verdad. Lo doblamos y lo que os decía, bien lo podéis pegar, lo podéis coser o lo podéis dejar así y simplemente pues colocarlo cuando queráis para bien las fotos, para decorar o eso ya al gusto. Voy a utilizar una aguja de 2,5 para tejer la flor. Vamos a comenzar con un anillo mágico, ¿vale? Pero va a ser un anillo mágico muy simple. Os dejaré el link por aquí. Y voy a tejer 8 cadenetas, ¿vale? La primera no la voy a contar, así que hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a tejer ahora un punto deslizado, un punto enano, y voy a tejer de nuevo 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y lo mismo, voy a hacer un punto deslizado.
¿vale? Y voy a hacer esto 3 veces más. La idea es tener, esto es un pétalo, este es otro y la idea es tener 5. Ahora lo que voy a hacer es tejer un punto deslizado en la primera cadeneta del siguiente punto, es decir, en esta cadeneta tejo un punto deslizado. Tejo 2 cadenetas, 1 y 2, y ahora voy a tejer 12 varetas, 12 puntos altos dentro de este pétalo. 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Una vez tengo las 12 varetas tejidas, voy a tejer 2 cadenitas, 1 y 2, y voy a hacer un punto deslizado en la primera cadena del siguiente pétalo. Así que me voy a la primera cadeneta del siguiente pétalo y hago un punto deslizado, 2 cadenitas al aire y 12 puntos altos. 1, 2, 3, 11 y 12. Tejo 2 cadenitas al aire, 1 y 2. Ahora tejo un punto deslizado en la primera cadeneta del siguiente pétalo y voy tejiendo esta secuencia hasta que tenga los 5 pétalos completos. Ya tengo 2 y me faltan estos 3. Ahora lo que nos queda es esconder este hilito, tirar del hilito del anillo mágico para que se nos quede bien cerradito el círculo. Le damos unas puntaditas por detrás y escondemos. Nuestra flor ahora mismo parece cualquier cosa menos una flor. Así que vamos a darle formita, que es lo que necesita. Vale, lo que vamos a hacer es, mirad, voy a ir colocando el pétalo de la derecha sobre el de la izquierda, ¿vale? Y así es como queda la flor terminada. Así es como queda nuestro coco ya terminado. Con la pajita yo que no se la voy a pegar, la voy a dejar así. Y este es el resultado. Lo que sí he pegado ha sido la flor. Y este es el resultado. Ahora bien, yo lo voy a dejar así para que tenga ese toque realista, pero si queréis le podríais poner aquí unos ojitos o por dentro, eso ya al gusto de quien lo teje. Y nada, pues me gustaría saber vosotras qué intención tenéis, si de dejarlo así como si fuera un coco de una bebida real de la que podemos tomar en verano, o si en cambio le vais a poner una carita pues para darle ese toquecito adorable que tanto gusta en los amigurumis. Me dejáis en los comentarios a ver qué opción preferís. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle like al vídeo, suscribiros al canal, activar la campanita para que os avise siempre que suba un nuevo vídeo. Y por qué no, me dejáis en los comentarios qué os gustaría ver en próximas grabaciones. Hasta la próxima. Agur.